Bien, bueno, un saludo a todo cordial, saludo a las personas que nos pueden acompañar, ver en esta conferencia, en la transmisión de hoy. Bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es Ramón, yo soy el encargado, el administrador y el encargado de dictar el temario, el curso del temario del conocimiento de sí mismo para la página de Ecuador, Conocimiento de sí mismo Ecuador. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos pueden ver. Pues es un gusto realmente estar compartiendo con ustedes este tema el día de hoy, el tema número 15, esta conferencia pues en la cual pues tiene como objetivo nosotros aprender a diferenciar entre tres aspectos muy importantes de nosotros mismos, pues para saber cuándo es que se nos está manifestando un defecto, cuándo estamos actuando de acuerdo al que pensarán o a la personalidad, y cuando realmente estamos actuando conscientemente, ¿sí? Esa conferencia es muy chévere, es muy interesante y realmente el objetivo es definir eh, estas tres cositas: ego, personalidad y esencia, como les decía, la conferencia número 15, con ese objetivo, lograr poder nosotros distinguir básicamente eh, cuándo es que se manifiesta el ego, cómo se manifiesta, definir eh, en qué se fundamenta nuestra personalidad y ver realmente pues la esencia de fondo qué es, ¿sí? Listo, entonces pues vamos a arrancar con este tema de una vez. Bueno, como les decía, ese es el principal objetivo de esta conferencia, nosotros pues poder diferenciar cuándo entra en actividad cada uno de estos, ¿sí? Cuándo es que está manifestándose el ego en nosotros, cuándo estamos actuando por personalidad, y pues cuando conscientemente debemos aprender a observar y a distinguir cada uno de nuestros actos, pues porque realmente nosotros lo que buscamos es equilibrarnos interiormente y sobre todo pues actuar conscientemente en cada una de las circunstancias de nuestra vida, para así pues nosotros poder ir despertando gradualmente la conciencia atrapada en todos nuestros defectos, ¿verdad? Ir descubriendo cada uno de esos defectos que se nos manifiestan y cada una de esas cositas de la personalidad que también nos impiden pues actuar conscientemente, ¿vale? Entonces pues vamos a hablar primariamente de que existen tres tipos de actos. Lo primero pues el primer tipo de actos son los actos del ego, mediante los cuales pues hemos originado todos nuestros karmas, todas nuestras recurrencias. Estos actos del ego es pues cuando nosotros dejamos manifestar el ego a nuestros defectos, cuando dejamos manifestar nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra venganza, nuestro odio, etcétera, etcétera, cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Bien hemos visto en la conferencia número 12 que ya se dio, y en la 13 pues lo que es la ley de recurrencia, lo que es la ley del karma, y ya sabemos que pues estas recurrencias se procesan o se originan debido a nosotros actuar de manera equivocada o dejar manifestar nuestros defectos en nuestras obras, en nuestros actos, por medio de nuestras palabras o omisiones. Estos actos del ego pues son o se dan siempre pues que nosotros estamos con la conciencia dormida o cuando no estamos en vigilia, en autoobservación, cuando nosotros no autoobservamos lo que es nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, emociones, deseos, pues ahí se están moviendo nuestros defectos psicológicos, manifestándose de instante en instante siempre, y pues al nosotros no poderlos ver, al no poderlos descubrir, pues se manifiestan. Estos actos pues nos llevan a las recurrencias, que son pues todo lo que hemos hecho, lo que nos ha sucedido, lo que hemos originado, pues nos va a volver a ocurrir, o va a volver a ocurrir, pero con sus consecuencias. Si en alguna vez pues dejamos manifestar defectos que hirieron a alguien sin alguna existencia, o alguna vez manifestamos defectos o dejamos manifestar egos que traicionaron, adulteramos, etcétera, etcétera, pues todas esas cosas se nos van a regresar, pero pues con sus consecuencias. Si robamos, si de pronto en una existencia también, no sé, cometimos el crimen de asesinar, bien, cada una de estas cosas. Lo segundo, pues los segundos actos son accidentes que ocurren de la misma manera, por no estar en vigilia, por no estar despiertos en autoobservación y realmente por andar por ahí en la vida con la conciencia dormida. Y si nosotros miramos, el mundo está lleno de accidentes, y muchos de ellos no podemos decir que todos son karmas, no podemos decir que todos son recurrencias, porque también existen los accidentes por estar la conciencia dormida, ¿sí? Por no estar pendientes de aquello, de lo uno, de lo otro, pueden ocurrir terribles accidentes,
Una persona le puede pasar con el carro por encima a una cantidad de gente, puede dejar, no sé, abierta la llave del gas y generar una explosión y matar mucha gente. Pueden suceder muchas cosas, muchos accidentes por tener la conciencia dormida, por no estar en vigilia, por no ver esos defectos que siempre nos llevan a cometer nuestros errores, nuestras tragedias. Y pues al estar dormidos suceden estos accidentes y esto nos origina nuevas recurrencias, ¿sí? Todo por estar dormidos, por actuar inconscientemente, ¿sí? Y pues el tercer tipo de actos son nuestros actos conscientes, para los cuales pues debemos estar en vigilia, en plena autoobservación, ¿sí? Actuar conscientemente implica pues estar autoobservándonos, vigilantes, atentos a cuándo o en qué momento pues se manifiestan defectos en tal o cual centro de la máquina humana, en la mente, en las obras, en las emociones, para así poder eliminar esos defectos que no son los que nos llevan a nuestros errores, al sufrimiento, al dolor, y ahí pues poder eliminarlos y poder actuar conscientemente en una situación dada de nuestro diario vivir. ¿Listo? Entonces, comencemos definiendo qué es el ego en sí. Veamos que, o vamos a ver que en distintos lugares, culturas, en distintas, mejor dicho, el ego recibe distintos nombres en distintas culturas, de distintas maneras, pero en sí todo sintetiza ese conjunto de defectos psicológicos, ese conjunto de 97% de infraconsciencia que es la totalidad de nuestro ego, ¿sí? Nosotros lo llamamos yoes en este conocimiento, pues lo vemos como los yoes. ¿Por qué? Porque son nuestras propias creaciones. Nosotros hemos creado nuestros propios defectos a través de las distintas existencias y esos yoes pues somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo soy el que critico, yo soy el que juzgo, yo soy violento, yo soy iracundo, yo soy adúltero, yo soy infiel, yo soy celoso, yo soy rencoroso, yo soy mal geniado. Entonces, por eso los yoes. Comúnmente lo vamos a ver pues en este curso, en el conocimiento de sí mismo, pues que se les va a ser muy familiar lo que son los yoes, porque somos nosotros mismos, partes de nosotros mismos, ¿sí? Entonces es principalmente agregados psicológicos, también defectos psicológicos son nuestros errores, deseos son nuestras tentaciones, instintos, formas de ser del mí mismo, equivocadas formas de ser del mí mismo, nuestros pecados también, a nuestros defectos también, en algún momento, también se le llaman los pecados, son los mismos defectos, es el mismo ego, solo que nombrado de distintas formas. En el antiguo Egipto pues eran conocidos como los demonios rojos de Set, pero son nuestros mismos defectos, es el mismo ego, el mismo conjunto de elementos infrahumanos que en su totalidad conforman el ego. También se conoce como los diablos, ¿sí? Mucha gente creería que el diablo es un personaje exterior, que es de pronto que está por ahí, que se le mete a la gente, pero literalmente esos son nuestros defectos, es la maldad interior que cargamos en nuestra psiquis, en nuestra alma, y esos diablos son nuestros defectos que se manifiestan siempre para arruinar o para trajinarnos, para arruinarnos la vida, para complicárnosla, y en el fondo pues es por nosotros haberlos creado y dejarlos manifestar. Son nuestras tinieblas interiores, la misma injusticia, nuestra propia ignorancia son esos defectos, nuestro sufrimiento, dolor, recuerdo, es toda nuestra conciencia atrapada, ¿sí? Porque todos nuestros defectos, todo nuestro ego tiene distintos porcentajes de conciencia atrapada y en su totalidad atrapó un 97%. Son nuestras equivocaciones, memoria mecánica, conceptos, etc. Todo esto pues es el conjunto de lo que pues nosotros llamamos el ego. En definitivas, o como les comentaba hace un momento, pues se les va a hacer muy común o muy familiar escuchar que son nuestros yoes, agregados psíquicos o defectos. Bien, pues veamos algunas cosas del yo psicológico. Nosotros tenemos que comprender que los defectos psicológicos nacen o los creamos de las impresiones no transformadas en esta existencia o en cualquiera de las ya anteriores, ya pasadas, ¿sí? Las impresiones
se originan a través de los cinco sentidos principalmente, y un papel fundamental juega acá el sentido de la vista. ¿Sí? Un defecto psicológico, nosotros pudimos tener una impresión, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Digamos un niño, un joven, en algún momento de su vida, de su existencia, tuvo una impresión de lo que era fumar cigarrillo. ¿Sí? Entonces tuvo una impresión. Al nosotros no autoobservarnos, al no morir psicológicamente, pues dejamos que un pensamiento, esa impresión se transformó en un pensamiento de, mira, ¿por qué harán eso? ¿Qué sentirán? ¿Por qué lo harán? ¿Para qué? ¿A qué sabrán? ¿Será que es chévere? ¿Cierto? Y empieza con así, con pensamientos, y todo por una impresión, por haber visto de pronto al papá o a la mamá fumando. ¿Sí? Y entonces eso le generó un pensamiento, y comenzó una marañita, un pensamiento chiquitico, y a través de la existencia se fue alimentando con más ideas, con más preguntas, más dudas, con más curiosidad, porque el defecto psicológico nos mete la curiosidad, ¿sí? ¿Qué se sentirá? ¿Por qué? O puede incluso manifestarse desde un polo totalmente opuesto, como criticando por qué harán eso, por qué se matarán, pero realmente es como el mismo defecto, pero desde el otro punto de vista del abstemio, ¿sí? Y bueno, al pasar de esa existencia o de todas las existencias, al no autoobservar esos pensamientos, pues poco a poco eso que comenzó con un pensamiento se volvió más grande y más grande y más grande, hasta que un día, en una de las existencias, ya tuvo suficiente fuerza, ya atrapó suficiente energía como para llegar a manifestarse y adueñarse de nuestra máquina humana. Y un día se disfraza de curiosidad, un día está con los amigos, un día está en una fiesta y ya se manifiesta el defecto psicológico porque ya tiene suficiente fuerza. Otro ejemplo sencillo, una persona puede en algún momento pues sentir abatimiento o tristeza, lo que sea, y de pronto por ahí tuvo la impresión de lo que era el suicidio. Vio algo en las noticias o escuchó algo de alguien y mira eso del suicidio, ¿por qué lo harán? ¿Para qué? Y así comienza, como un pequeño pensamiento. Y así, al no trabajar ese defecto, a nosotros estar con la conciencia dormida, poco a poco se va alimentando, poco a poco en nuestra mente, todo por una impresión, ¿sí? Hasta que en un momento dado nosotros ya, o la persona, o el defecto de uno ya sabe cómo hacerlo, dónde hacerlo, de qué mejor manera se puede suicidar, que si botándose de acá, que si botándose esto, si tomando veneno, si tomándose aquello, lo uno, lo otro. De pronto ya ha pensado en dónde va a quedar muerto, etcétera, etcétera, y así hasta que en una existencia de tanto alimentarlo va a llegar con tanta fuerza ese defecto que nos va a llevar a cometer lo que el yo quiere. De esa manera funciona. Se van robusteciendo con el transcurrir de los siglos, de las existencias. Creamos el yo de la fornicación y a través de las existencias lo fuimos robusteciendo y agregándole más cosas, y se va manifestando cada vez con más fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de autoobservación y por falta de vigilia. Al nosotros no observar eso y al nosotros no trabajar eso, pues lo que le permitimos fue al defecto robarnos la energía y atrapar pues cada vez más conciencia. Ese yo psicológico, pues como lo sabemos, pues es de naturaleza molecular, pertenecen a lo que es pues como tal la quinta dimensión, y ellos desde la quinta dimensión pues ellos se adueñan de la personalidad nuestra, ¿sí? Y a través de ella de nuestro cuerpo físico, de la máquina humana, de manifestándose en los distintos centros de la máquina humana, ¿sí? Ya sea por el centro motor, por el centro intelectual, por el deseo, etcétera, etcétera. Principalmente, y ya lo vamos a estudiar un poco, o ya lo voy a recalcar, pues nuestros defectos se manifiestan principalmente como deseos. Cada defecto, cada yo psicológico tiene su propia personalidad, esto no me lo pueden ustedes negar. ¿Sí? ¿Cómo sería el yo de la lujuria? Pues el yo de la lujuria tiene una personalidad lujuriosa, mirando, deseando, todo lascivo, morboso, etcétera, etcétera. La personalidad del yo de la ira, pues mal geniado, tensionado, alegatos, mala cara, gritos, insultos. Bueno, cuando se nos manifiesta y se nos monta un defecto de estos, pues actuamos de acuerdo a lo que es el defecto que nos identificó. Entonces, incuestionablemente, cada yo tiene su propia personalidad, tiene su propia forma de ser, de pensar, de sentir, de desear, de hacer. Es literal. Bien, los yoes nuevos son recién creados. Debido a la llegada de la tecnología, pues hemos creado yoes muy,
hemos venido creando defectos nuevos debido a todo esto, como por ejemplo yo desde la televisión, de los videojuegos y todo lo relacionado, pues incluso por eso menciono la tecnología, todo relacionado con esto, porque llegó la era tecnológica y ahora todo es mucho más fácil, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos cantidad de cosas tecnológicas pues que conllevó a que creáramos nuevos defectos, nuevos vicios, eh, nuevos vicios, nuevos defectos como tal. Sí, por ejemplo, pues hemos creado defectos de las redes sociales, defectos del celular, defectos del yo televidente, ¿sí? El yo que le gusta ver novelas, películas, el yo conductor, yo lector, el cineasta, el yo de los videojuegos, como les decía, el yo ciudadano, el yo de la pornografía, del DVD, el coleccionista, etcétera, etcétera. Todo pues relacionado con lo que ha traído esta era de la tecnología. Conllevó a que creáramos nuevos defectos psicológicos que antes no teníamos, ¿sí? Pues que anteriormente o un tiempo atrás, muchos años atrás, pues no existía de pronto el televisor, el celular, la radio, entonces pues no habían, esos defectos todavía no estaban creados. Y hoy en día pues los tenemos tan desarrollados que tenemos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, nos desenvolvemos bien por aquí, por allá con la tecnología, con el computador, con la diversión, con los videojuegos, con las películas, con todo, y son defectos psicológicos que nos han robado energía y que hemos creado pues en estos últimos tiempos pues debido a todo esto, ¿cierto? Pero también hay yoes psicológicos, hay defectos viejísimos, muy viejos que traemos incluso desde las primeras existencias, ¿sí? Como el yo de la fornicación, etcétera, etcétera, que pues fue el que nos permitió en la evolución, por ejemplo, en el, en el reino animal, pues reproducirnos, ¿cierto? Así también pues el yo de la pereza, que es el papá de todos, es la madre de todos los vicios, el yo de la pereza, el yo ocioso, el ocio nos lleva a crear más defectos psicológicos o nos llevó a crear más defectos psicológicos. Recordemos que principalmente esta pereza es la que no nos ha permitido autorrealizarnos. Si estamos aquí todavía, en este planeta, aquí en esta existencia, es porque no hemos hecho lo que veníamos a hacer. La pereza es la madre de todos nuestros vicios y es la que nos ha hipnotizado acá con la diversión, con el mundo físico y nos ha impedido pues o nos impide lo que es la autorrealización. Esta pereza pues nos ha llevado a entretenernos con el mundo físico, creando defectos como el yo parrandero, yo de las borracheras, yo me divierto, yo tengo aburrimiento, yo me degenero, yo desobediente, yo tengo antipatía, etcétera, ¿sí? Son defectos pues por ejemplo que tenemos desde hace mucho, son yoes muy viejos y que hemos venido alimentando y cada vez agregándole más cosas y más cosas y sacándole más ramas a ese defecto, ¿sí? Todo pues por no autoobservarnos, no morir. Y realmente lo que les decía es muy importante, que esta pereza no nos va a dejar trabajar sobre sí mismos. A la pereza nos va a poner problema para autoobservarnos, para eliminar un defecto psicológico, para iniciar la práctica de la transmutación sexual, para hacer una práctica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos tiene hipnotizados con la diversión, con el placer. ¿Listo? Son yoes como por ejemplo muy viejos. También pues vamos a ver que nuestros defectos evolucionan, como ya lo había mencionado. Ellos a través de los siglos, de las existencias, pues se han venido alimentando y cada vez han venido robándonos más energías y cada vez pues hemos expandido esa familia, como por ejemplo el yo lujurioso, el defecto de la lujuria, que es un defecto capital, un yo causa, pues tiene por ejemplo al yo de la fornicación, pero a través de las existencias hemos aprendido distintas formas de hacerlo, de fornicar, de tirar la energía o de derramar nuestra energía en los distintos centros de nuestra máquina humana, ¿sí? Entonces creamos más defectos de una sola familia, agrandando y agrandando esa familia, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el yo lujurioso, como por ejemplo el yo adúltero hemos creado, yo voy al prostíbulo, yo conquisto, yo de la masturbación, del sexo anal, del sexo oral, el yo homosexual pasivo y activo, el auto-homosexual, zoofílico, el yo célibe, que es como el otro polo del yo fornicario, que es el que es un abstemio, ¿sí? Se abstiene de tener sexo, el yo lesbiana, el yo del incesto, perdón, el yo del sexo oral,
el yo minetero, etcétera, etcétera, ¿sí? El yo evoluciona. Entonces, pudimos en las primeras existencias haber llegado con el yo de la fornicación y con yoes básicos. Después empezamos a crear más. Nos metimos con lo uno y con lo otro y empezamos a adulterar, empezamos a agregarle cosas al sexo, producto también pues del mal uso del sexo, producto de la degeneración sexual. Fuimos evolucionando, o sea, esa evolución es satánica, ¿sí? Porque lo que evoluciona es el ego, el defecto, y entonces creamos muchos y muchos más de la misma familia. Así sucede con todos nuestros defectos. El yo de la ira pues es un yo causa, pero entonces a través de las existencias ha evolucionado ese yo, y tenemos el orgullo, el rencor, el resentimiento, distintas y cientos de formas de ira, ¿sí? Así sucede con cada uno de nuestros defectos, y a través de las existencias, pues como les venía diciendo, aumentan su peso molecular y realmente hacen que sea más fácil que ellos se manifiesten, porque ya tienen mucha más fuerza de manifestación, y realmente pues si no trabajamos sobre ellos, pues cada vez van a ir manifestándose con más facilidad, con mucha más fuerza a través de las existencias, y pues de la misma manera robándonos cada vez más energía, degenerándonos más, creando más defectos. Bueno, todos los yoes pueden ser eliminados, es muy importante pues recalcarlo, tenerlo en cuenta. Si podemos eliminar un defecto, pues podemos eliminarlos a todos, pero es necesario, importantísimo saber cómo hacerlo, cómo eliminamos a un defecto psicológico, ¿cierto? Para eliminar un defecto psicológico, pues necesitamos primero que todo descubrirlo. ¿Cómo vamos a descubrir un defecto psicológico? Pues mediante el sentido de la autoobservación, estando en vigilia, en alerta percepción, o estando vigilantes a nuestro mundo interior. A ver cuándo se me manifiesta un defecto en determinado centro de la máquina humana, ¿sí? A ver cuándo se me manifiesta un defecto en la mente, cuando estoy con mi mamá, con mi papá, cuando estoy con mi hermano, con mi amigo, con mi pareja. ¿Qué se me manifiesta en la mente? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir? ¿Qué siento cuando veo a esta persona haciendo tal o cual cosa? Cuando me hablan de esta manera, cuando encuentro algo que no me agrada, ¿cierto? Ver esas emociones y los deseos que desea uno hacer, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en vigilia si queremos descubrir. De ninguna manera pudiéramos eliminar un defecto psicológico que no hemos visto en acción. Es importante descubrirlos en acción para poderlos eliminar. Entonces, luego de observar al defecto y descubrir un defecto, por ejemplo, en la mente, un defecto, no sé, insultador, morboso, lascivo, lo que sea, pues tenemos que reflexionar en ese defecto hasta llegar a comprenderlo. ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Sí? ¿Cuándo es que se manifiesta ese defecto? ¿Sí? ¿Qué resortes, qué cosas hacen que salte ese defecto? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué emociones? ¿Qué me hace sentir, hacer, decir? Y luego pues llegar a comprenderlo finalmente y pedirle muerte a nuestra Divina Madre para que ella lo elimine, y así podamos rescatar la conciencia, el porcentaje de conciencia que está atrapado en tal o cual defecto psicológico ya descubierto y ya comprendido. No podemos eliminar un defecto psicológico sin haberlo comprendido, y mucho menos sin haberlo descubierto. Es importantísimo descubrirlo en acción, y ahí sí puedes buscar comprenderlo en sus distintas facetas, cómo lo hace, por qué lo hace, cuándo sale, etcétera, lo que ya les mencioné, para ahí decir, Madre Divina, maten este defecto, ir muriendo psicológicamente mediante la ayuda de la Madre Divina, que es la que pues, nos va a ayudar obviamente, y es la encargada de ayudarnos en este trabajo de la eliminación. Bien, el yo psicológico pues se adueña de nuestro cuerpo físico, como ya lo vimos en alguna conferencia, en la de los 7 centros, pues estos defectos se adueñan de nuestros centros de la máquina humana. Nos hacen sentir, nos hacen desear, nos hacen hacer, pensar, etcétera, ¿sí? Y nos hacen hacer o hacen que hagamos lo que al defecto le gusta, ¿sí? Si sale un deseo, luego sale un pensamiento, luego una emoción, y luego terminamos, no sé, si nos identificamos con el cigarrillo o con fumar, pues allá terminamos haciendo lo que el defecto quería que hiciéramos. Si nos identificamos con el trago, pues allá terminamos tomando, etcétera, etcétera. De la misma manera, si nos identificamos con una pelea, con ira, terminamos haciendo lo que el defecto nos dice: pelear, grite, insulte, no se deje. Bueno, en fin, todas estas cosas, lo cual nos lleva a cometer muchísimos errores, porque esos defectos no son los que nos han originado en todos los problemas, los que nos han hecho la vida complicada, los que nos hacen sufrir, ¿sí? Los que nos han llevado a las distintas tragedias de nuestra vida.
y incuestionablemente agota nuestra energía, nos va robando la energía, nos va adormeciendo cada vez más la conciencia y de la misma manera pues nos vamos alejando cada vez más de nuestro ser, porque gradualmente nos vamos degenerando más. ¿Listo? El yo psicológico, como ya lo habíamos hablado al principio, el yo psicológico, los defectos psicológicos son los que originan nuestras recurrencias. Si matamos, pues, ¿qué será lo que nos merecemos? Si adulteramos, si herimos, si robamos, si maltratamos, pues, ¿qué será lo que nos corresponde por haber dejado manifestar esos defectos psicológicos, cierto? Ahora nos va a tocar, pero con sus propias consecuencias, con nuestras propias consecuencias. Es una ley mecánica, como ya lo vimos en la conferencia 13 de la ley del karma, o en la 12 de retorno y recurrencia. Eso quiere decir que nuestros defectos, cada uno de ellos tiene cuentas por pagar y por cobrar. ¿Sí? En una existencia venimos con la película de nuestra vida ya programada. Y en esa película ya está programado de que en determinada escena nos pase algo, que nos roben, que nos hagan esto, o nosotros hacer esto, o cobrarle esto a determinada persona, y así sucesivamente. ¿Sí? Si no trabajamos para comprender esos defectos, si no eliminamos esos defectos, pues no vamos a romper esa mecanicidad de nuestra existencia, a romper esas recurrencias, y así funciona esa ley del karma. La recurrencia funciona como una lección que busca que nosotros aprendamos todo lo que hay que aprender. Si no trascendemos nunca todas esas cosas, si no eliminamos los defectos, si no trascendemos esas deudas que tenemos originadas por nuestros mismos yoes, pues vamos a irnos chocando una y otra y otra y otra vez con los mismos errores, pagando las mismas cosas, cobrando las mismas cosas, sufriendo por las mismas cosas, enredados en la vida por las mismas cosas, y todo a causa de ¿qué? Pues de nuestros defectos psicológicos. Así de sencillo. Bien, el yo psicológico es deseo. Todos nuestros defectos se manifiestan como deseos. Todos comienzan a manifestarse por medio del deseo. ¿Sí? Yo deseo tomar, deseo bailar, deseo copular, deseo fornicar, deseo fumar, deseo jugar, deseo divertirme, deseo charlar, deseo comer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos los defectos primero se manifiestan como deseos, pero el deseo es muy rápido. El deseo nosotros tenemos que aprender también a autoobservarlo mediante el sentido de la autoobservación, puliéndola, porque el deseo es algo que es muy rápido, ¿sí? Pasa muy rápido, pero tenemos que aprender, llegar a desarrollar cada vez más el sentido de la autoobservación, tema que se va a profundizar pues en la próxima conferencia, para poder llegar a ver pues todos estos defectos que se nos manifiestan. Todos nuestros defectos en el fondo son nuestros deseos. Siempre deseo hacer esto, hacer lo uno, hacer lo otro, deseo gritar, deseo glotonear, ¿sí? Todas estas cosas, deseo perecer, deseo no hacer, bueno, en fin, así de sencillo, para que quede claro. Todos nuestros defectos psicológicos, como en algún momento lo vemos y lo repasamos acá, tienen una conciencia atrapada, un porcentaje de conciencia que es lo único real y verdadero en ese defecto, y que es lo que realmente vale la pena de ese yo. Ese defecto pues atrapó esa conciencia, y dentro de sí pues está esa sabiduría del mal, de lo que sea tal o cual defecto, y al nosotros liberar la conciencia a través de la muerte psicológica o a través de la muerte del defecto, pues vamos a liberar esa chispa de esencia, ese porcentaje que va a estar representado en luz, en sabiduría, en fuego o en amor, que también representa la capacidad de hacer, y esa chispa de conciencia va a despertar pues para servirle pues a nuestro propio ser y ayudarnos a seguir despertando más conciencia. De esa manera funciona, y cuando nosotros liberamos esa conciencia pues ya no volvemos a sufrir por eso. Cuando eliminamos un defecto ya no volvemos a sufrir por lo que ese defecto nos tenía esclavos, ¿sí? Es ahí donde nos damos cuenta de que realmente somos esos esclavos de nosotros mismos. Bien, estudiemos qué es la personalidad. Veamos pues en qué aspectos se fundamenta esta personalidad, ¿sí? La personalidad es un vehículo energético que se crea en los primeros 7 años de vida, y que en el resto de nuestra existencia al pasar de los años se va robusteciendo y se va definiendo, ¿sí? Esta personalidad, pues como lo vimos en la conferencia de la muerte,
pues se nos fabrica para cada uno de los cuerpos físicos que hemos tenido. Por lo tanto, nace en el tiempo y muere en el tiempo. No hay futuro para la personalidad. Así de sencillo. La personalidad es algo que nosotros se nos da para podernos desenvolver aquí en esta tercera dimensión, en este mundo físico, y realmente pues esa personalidad, como ya lo vimos anteriormente y lo vuelvo a recalcar, pues se define por los defectos psicológicos que más hemos alimentado en una existencia. ¿Sí? Hay personalidades muy distintas en las distintas personas, ¿cierto? Hay unas personas que son más iracundas, otras más lujuriosas o más morbosas, otras más introvertidas, o retraídas, etcétera, etcétera. Pero todo depende de los defectos que en una existencia anterior pues hayamos alimentado con mayor frecuencia o que hayamos alimentado más, así. Entonces, pues eso es lo que define la personalidad de una persona, pero no es lo real, es pasajero, es ilusoria, porque nace en el tiempo, muere en el tiempo. ¿Cuántas personalidades entonces no hemos tenido? Tenemos la de esta existencia y supongamos, hemos vivido ya 90 existencias, pues 90 personalidades hemos tenido, entonces no es real. Es incluso un poco más real lo que cargamos en el interior de esa personalidad, de nuestra alma, que es el ego. Porque ese sí, esa maletica de defectos sí no la llevamos existencia tras existencia, ¿sí? Mientras que esa personalidad va variando. Entonces todas las personalidades que hemos tenido pues han sido pasajeras, se han quedado atrás en el tiempo. No es lo real, se forman en cada existencia para que esos defectos psicológicos se manifiesten a través de nuestro cuerpo físico. Así de sencillo. Cuando un bebé nace, cuando un chiquitín nace, un recién nacido, cuando da su primer aliento de vida, el 3% de esencia libre, pura y consciente se incorpora a ese nuevo cuerpo físico, por el momento. El otro 97% de ego, de infraconsciencia, de ego, está rondando ese bebé, ese cuerpo físico, esperando a que se fabrique y se defina una personalidad para irse metiendo a ese nuevo vehículo, a ese nuevo cuerpo físico. ¿Listo? Es por eso que los niños recién nacidos, los bebés, expresan una ternura, una hermosura incomparable, que incluso le producen a uno una alegría, una ternura muy bonita en el corazón. A medida de que va creciendo ese niño, después de los primeros 7 años, cuando ya empezó a fabricar, a crear su personalidad, vemos que el niño se vuelve más caprichoso, más retrechero. Bueno, ¿por qué? Porque se le van metiendo poco a poco esos defectos psicológicos. Y ahí sí pues empiezan a manifestarse porque ya tienen una personalidad con cual manifestarse. Así funciona. Entonces, con cada cuerpo físico hemos creado una personalidad muy distinta, ¿sí? Totalmente diferentes unas a las otras. Entonces, pues no es real, es pasajero, es ilusorio. Es el tiempo y muere en el tiempo, como ya lo decía. Está formada por muchas fracciones, está formada por muchos defectos, ¿sí? Y cada defecto tiene su propia fracción, se manifiesta a través de esa personalidad. Vemos que la personalidad se forma de la imitación, esto es muy importante. Si nosotros revisamos nuestra vida, vamos a ver que literalmente nosotros somos producto de la imitación, somos fotocopiadoras andantes, ¿sí? Miremos cómo nos vestimos, los gustos que tenemos, que nos gusta esto, nos gustó esta carrera, nos gustó este estilo de música, nos gustó esto, aquello, lo uno, lo otro. Todo ha sido producto de la imitación, porque lo hemos visto en el exterior, en el mundo físico, y pues ¿qué hicimos nosotros? Imitar. ¿Por qué? Porque la personalidad es la que nos obliga a encajar acá en el mundo físico, a encajar con una sociedad, con una forma de ser y de actuar, entre comillas, ¿cierto? Esa personalidad pues se forma de la imitación. Ustedes pueden mirar incluso pues la misma forma de hablar, las palabras que uno usa, ¿sí? Pues son cosas que hemos aprendido, que hemos visto en el mundo exterior, que las hemos aprendido, que las hemos copiado, que las hemos imitado. Y así funciona con prácticamente toda nuestra vida, es así, producto de la imitación, y eso es porque la personalidad se forma a través de ella, ¿sí? De lo que nos enseñaron, de lo que vimos. Realmente si revisamos seriamente nuestra vida y reflexionamos, nos daremos de cuenta de que es literal. O sea, nosotros somos fotocopiadoras andantes. Todo lo que hemos visto y nos ha gustado, pues lo hemos copiado. Nuestra forma de hablar, nuestro idioma, etcétera, etcétera.
nuestros gustos, nuestra forma de ser, las cosas que hacemos, las que decimos, por las cuales nos orientamos más en la vida, pues han sido producto de que las hemos visto exteriormente y las hemos imitado. Esa personalidad pues nos fascinó con el mundo, nos fascinó acá con la tercera dimensión, ¿sí? Nos tiene totalmente hipnotizados, ¿sí? Acá entretenidos con este mundo físico, con la diversión, con los placeres, con el dinero, etcétera, etcétera. Nos tienen totalmente dormidos, hipnotizados, y vamos a ver pues estos elementos que son los que forman como tal la personalidad. Veamos que el nombre pues es parte de la personalidad. El nombre es algo pasajero, es algo totalmente ilusorio, porque bueno, acá nos podemos llamar Pepito Pérez, nos podemos llamar de tal o cual forma, fulano de tal, pero ¿qué? Nos vamos a morir y en otra existencia podemos llamarnos de otra forma, ¿sí? Podemos en una existencia, en esta por ejemplo, ser hombres, y de pronto en las anteriores ya hemos sido mujeres, hemos sido otras cosas, de pronto más degenerados o más loquitos, vagabundos, ¿no? Que en esta existencia somos empresarios, aquello, lo uno, lo otro, pero ¿qué? Es pasajero. En las existencias anteriores, ¿qué no hemos sido? ¿Qué tal por allá unos vagabundos, unos mendigos, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Incluso hemos cambiado, no siempre hemos venido siendo hombres o mujeres, eso también ha venido cambiando, de acuerdo pues a nuestros defectos psicológicos y a lo que tengamos que aprender en las distintas existencias. Entonces, no es real, es pasajero, ¿sí? Yo acá me puedo llamar fulano de tal, pero eso va, en el momento de que muera y me den otro cuerpo físico, voy a tener otra personalidad, me voy a llamar distinto, puede que cambie de sexo, que no sea hombre, sino sea mujer. Entonces pues esto realmente no tiene futuro tampoco. La educación, la posición económica, eso también define la personalidad. El lugar donde nacemos, el país donde nacemos define la personalidad. Ustedes ven que de pronto las personas de un país son de pronto más calmaditas, de una región del mundo son como de pronto más calmaditas, más amigables, más amables, como de pronto en otros países o en otros lugares hay gentes más violentas, más bruscas, donde se ven más otro tipo de cosas, no sé, de generación, de más de lo uno, más de lo otro. Todo eso pues es formado por la personalidad y pues de acuerdo a lo que cargamos en el interior. Esa personalidad también está formada por nuestros conceptos, por todos nuestros hábitos, ¿sí? Por todas nuestras costumbres, por las modas, ¿sí? Producto de la imitación, las normas de un lugar, para lo que la personalidad está bien, aquí digamos en un país, que tal o cual cosa está bien, para otras personas en otros países está mal, o viceversa. Entonces pues realmente son conceptos y hacen parte de la personalidad. Los temores, o sea, realmente esto es muy importante. La personalidad también se fundamenta muchísimo en lo que es, en el qué pensarán, en el qué dirán, ¿sí? De mí. La personalidad es un cascarón, es falsa, es como una apariencia con la cual nosotros encajamos acá exteriormente. La personalidad es la que le tiene miedo al qué pensarán, al qué dirán. Uy, no, ¿qué pensarán si yo no tengo este celular, si yo no tengo esta casa, si yo no tengo estos zapatos de última moda? ¿Qué pensarán de mí si no estudio? ¿Qué pensarán de mí si me ven de pronto haciendo esto o lo otro? No, la personalidad siempre busca encajar, quedar bien, mantenerse como limpia, en alto, principalmente basada, fundamentada en eso, en el qué pensarán, en el qué dirán, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca mantener es una apariencia, ¿sí? Una apariencia exterior. Por ejemplo, uno cuando llega a estos estudios, bueno, supongamos le interesó, quiso empezar a trabajar sobre sí mismo y quiso empezar a ayudar a la gente. Bueno, mire, le muestro este conocimiento, aquello, lo uno, lo otro. Este conocimiento trata de esto, ¿sí? Para despertar la conciencia. Pero de pronto viene pasando un amigo, el amigazo de toda la vida, o un familiar, el papá, un tío, un primo, y la personalidad es la que le preocupa, el qué pensarán. Uy, no, qué tal piensen que yo soy ahora un loquito, qué pensarán de qué estoy haciendo, que me metí en qué cuentos, y le da pena entonces a uno repartir un volante o entregar un volante. Esa es la personalidad, que le preocupa siempre el qué pensarán. Esto es muy, muy importante y quiero que quede claro. La personalidad nos hace hacer que vivamos toda nuestra vida en función de los demás,
¿sí? En función de los demás, porque siempre vamos a vivir en función de encajar, de caer bien, de aparentar, ¿cierto? Eh, Leyes del país, el oficio, la profesión también es un aspecto formador de la personalidad, los títulos, ¿sí? Porque son cosas meramente del mundo exterior y que a la larga son pasajeras, ¿sí? Por ejemplo, una persona en algún momento, tiene un defecto de los celos, ¿sí? En determinada situación está con su pareja en el parque y le dan celos y le da mucha rabia, quiere gritar, quiere pelear, ¿sí? Pero si esa personalidad está bien forjadita, le va a dar pena hacer eso, le va a dar pena gritar, le va a dar pena alegar, porque, uy, no, ¿qué pensarán de mí? Que soy un loco, que soy aquello, que, bueno, que soy un obsesionado, que soy lo uno, que soy lo otro, ¿cierto? Esa es la personalidad, que siempre tiene el miedo al que pensarán, al que dirán. Bien, ahora más adelante pues vamos a ver unos ejemplos bien precisos para que entendamos bien a fondo esto. Existen dos tipos de personalidad, la personalidad pasiva, pues que es al servicio del ser, ¿sí? Es decir, como que son personas que están más abiertas de mentes, más abiertos a los nuevos, son más receptivos, por ejemplo, a este tipo de conocimiento, ¿sí? al conocimiento del despertar de la conciencia. Y hay personalidades, esa era la personalidad pasiva, ¿sí? Y hay personalidades activas al servicio del yo, ¿sí? Pues por medio de las cuales nos mantiene identificados pues y fascinados con la vida, con el mundo exterior, persiguiendo vanidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Es más fácil de pronto que una persona entre al conocimiento o a este trabajo interior, que le interese estos temas del despertar de la conciencia, este conocimiento, esta sabiduría, pues si tiene una personalidad pasiva, porque bueno, tiene como la capacidad de receptar más abiertamente la información. De pronto alguien con la personalidad muy activa pues está al servicio del yo, está más identificado, está toda hora pues fascinado con los defectos psicológicos, con la vida, y pues de esa manera pues le va a ser un poco más difícil comprender este conocimiento, o dirá, no, estos son unos locos, o eso no sirve para nada, o bueno, etcétera. Así funciona. Realmente esa personalidad, como ya les dije y lo recalco, o sea, se fundamenta mucho es en el que pensarán, y busca, o realmente nos sometemos nosotros mismos a vivir una vida en función de los demás. Entonces realmente esto es muy triste. Siempre buscamos ese encajar, quedar bien, mantener una apariencia en alto, en limpio, y nuestras personalidades o las personalidades acá en el mundo físico compiten la una con la otra por a ver quién tiene más dinero, quién tiene más títulos, ¿sí? Quién se enaltece más. Entonces pues es realmente absurdo, porque al final es pasajero, nos vamos a morir, ¿sí? O la gente va a morir, y ¿qué? ¿Dónde quedaron esos títulos? ¿Dónde quedó su nombre? ¿Dónde quedaron sus costumbres? ¿Sí? O sea, pues realmente no tiene futuro, ¿sí? No vinimos a ser buenos ni a ser malos, vinimos a ser equilibrados, a ser conscientes, ¿sí? Para lo que les decía hace un momento, para lo que la personalidad considera que es bueno en determinado lugar del mundo, en otro lugar del mundo pues puede ser que eso mismo sea algo malo. Entonces no tiene sentido, no es lo real. En fin, ¿qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? La esencia es nuestro mismo ser, es nuestra misma conciencia. Esa esencia es lo único real y verdadero, y lo que verdaderamente vale la pena de cada uno de nosotros mismos. Es lo que realmente vale la pena, no es del tiempo, no le pertenece al tiempo, es eterno e inmortal. El 100% de nuestra esencia es inmortal, ¿sí? Tanto la que está atrapada como la que está libre, la que es libre y autoconsciente, y la que es inocente y atrapable. Estas dos vienen siendo inmortales, pero está dividida en dos partes, como aquí lo estamos viendo, ¿sí? El 97% de esencia inocente y atrapable es así con el propósito de que nosotros hagamos nuestra propia obra. Nosotros debemos trabajar sobre sí mismos, sobre nuestro propio 97% de ego, pues para liberar toda la sabiduría y la experiencia del mal, la sabiduría del mal contenida en esos defectos psicológicos, para hacer nuestra propia obra, nuestra propia autorrealización, y pues para que hagamos nuestra propia creación, de esa manera sacando nuestra propia sabiduría del mal, como ya bien les decía, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a lo que tengamos, a todos los defectos y a las cosas, experiencias de vida que hayamos tenido en todas las existencias,
De eso dependerá la sabiduría que nosotros tengamos. Por eso la sabiduría de cada ser es muy distinta y todos los seres tienen una sabiduría muy distinta porque tuvieron o tienen o tenemos experiencias de vida y de existencias muy distintas y hemos alimentado defectos más unos que otros. ¿Listo? Entonces pues ese es el propósito de ese 97% de esencia atrapable, ¿sí? Pues que sea atrapada con el fin de nosotros rescatar esa sabiduría del mal. Bien. Y la otra parte es el 3% de esencia pura, inatrapable, que pues ahí están nuestro ser y las distintas partes del ser, y esta pues como yo les decía ya hace un rato se manifiesta en los primeros años de la existencia, ¿sí? Por eso es que los niños son pues producen como no sé, una ternura, es muy distinto realmente ver a un niño, la felicidad de un niño, como es un niño a como somos nosotros pues ya los mayores, los adultos incluso, ya no somos felices, ya nos dormimos más y ya se nos metió pues el ego totalmente y nos adormecimos mucho más, empañamos la conciencia, ¿sí? Incluso en este caso, o sea, en este punto pues vale la pena aclarar que ellos al estar pues tan solo con su 3% de esencia son mucho más lúcidos, ¿sí? Y ven y recuerdan muchas más cosas que nosotros ya no. De pronto un niño cuando nace, un recién nacido, puede llegar a recordar pues su existencia pasada, cómo murió, dónde estaba, ¿sí? Puede conocer incluso el objetivo de la existencia en esos primeros meses y años de vida, pero a través de los años, pues cuando ya se empieza a formar esa personalidad, aparte desde los 7 años y se va robusteciendo en el resto de la existencia, ya empezamos a usar la razón, ya empezamos pues a fabricar esa personalidad, a desenvolvernos con ella en el mundo físico, por lo tanto esa esencia, ese 3% se termina de dormir y de opacar. Entonces ya de ahí en adelante van a ser muy pocos los casos en los que volvamos a escuchar pues a nuestra conciencia y en los que volvamos a volver a actuar conscientemente, o mejor dicho, a estar lúcidos, conscientes. En muy pocos casos y ya casi nunca volveremos a escuchar esa voz de nuestra conciencia, de nuestro ser, porque ya se metió todo el 97% de ego, ¿sí? Y ya empezamos a ser los seres tan inhumanos que somos nosotros. Realmente de fondo somos así, somos unos animales intelectuales y realmente somos perversos. Eso lo podemos diferenciar, lo puede diferenciar cualquier persona viendo un niño chiquitico, tan inocente, tan feliz, a comparación de un adulto, ¿sí? Y así funciona. Ese 3% de esencia pues es inatrapable y tiene la capacidad de despertar todo el 97% de infraconsciencia de esencia, que está embutida dentro de los defectos psicológicos, dentro de nuestro propio ego. Ahora sí pues veamos un ejemplo. Bueno, les voy a poner un ejemplo sencillo que me gustó, que es, por ejemplo, veamos, ustedes me dirán, ¿qué actuó? ¿La conciencia? ¿Actuó el ego o actuó la personalidad? Una persona entra al banco y ve que a otra se le cae un fajo de billetes. La persona mira para todos lados, ¿sí? Recoge el fajo de billetes y se lo entrega a la persona. Oiga, mire, se le cayó este dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿Que actuó la conciencia? ¿Actuó el ego o actuó la personalidad? ¿Qué creerían ustedes? Pues bueno, para ser ya directos, pues ahí no actuó la conciencia por ningún lado. De pronto el ego le dijo, uff, qué papayazo, cójalo, uff, la plática que me hace falta para comprarme esto, uy, el gustico que me daría con esa plática para hacer esto, las emociones que salen, los pensamientos, uy, póngale el pie, uy, recójalo, uy, dejemos que hacia adelante y para coger esa plática, ¿cierto? Salen a flote unos defectos definidos, en este ejemplo, pues defectos ladrones, porque los defectos quisieran tomar algo que no es de uno, pero la personalidad es distinta. Entonces la personalidad mira para todos lados, la persona le preocupa el que pensarán, no, qué tal que piensen que yo soy un ladrón, qué tal que piensen que yo soy una mala persona, qué tal que piensen o qué tal me echen a la cárcel, qué tal me culpen, qué tal sí. La personalidad se preocupa por el que pensarán, por su apariencia, ¿sí? Entonces pues ahí no actúa la conciencia, actúa fue la personalidad, porque en otro caso donde de pronto no hubiera nadie, no lo estuvieran viendo, pues el ego se deja llevar por el ego y de alguna manera, con alguna maña o astucia,
va y coge el fajo de billetes y se lo guarda. Así funciona cuando hemos visto de pronto anteriormente un billetico, una moneda botada en la calle, ¿cierto? Veamos este ejemplo también. Una muchacha va al cine con su novio y la mamá le dice que tenga cuidado, que no vaya a embarrarlas, que no vaya a meter la pata. Cuando llega a la casa la niña, pues le dice a la mamá que tenía razón, que el novio le propuso que tuvieran sexo, ¿sí? Pero que ella actuó, entre comillas, conscientemente, porque cuando él le propuso el sexo, ¿sí? Tener relaciones, ella le dijo conscientemente que no, yo no, sí, le respondió que no. Entonces, ¿qué pasó realmente? Estudiémoslo. El yo de la lujuria, el ego, le dijo que aceptara, ¿sí? Incluso pues sentiría deseo sexual, se imaginaría, uy, ¿cómo será tener sexo con esta persona? O una sensación inconfundible de sexo, deseo sexual, de pronto lascivia, de pronto mucho deseo, ¿sí? La lujuria se manifiesta dentro de ella, pero la personalidad es distinta, así como en el ejemplo anterior, sale es la personalidad y piensa, uy, no, pero ¿qué tal que embarazada? ¿Qué dirán mis amigas? No, yo tan joven y no tengo trabajo, no tengo para sostener un niño, un hogar. La personalidad piensa, no, y mis papás me regañan, qué tal me castiguen, qué tal me toque ahora empezar a trabajar y no poder estudiar lo que quiero y bueno, no hacer lo que quiero, no disfrutar la vida, no divertirme por estar cuidando a un niño. La personalidad puede pensar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que todavía no tiene garantías, que eso le arruinaría la vida. Entonces, fue la personalidad la que rechazó la propuesta y no la conciencia, como en el ejemplo la chica afirma o supone que fue. La conciencia no se manifestó por ningún lado en ningún momento. ¿Por qué? Porque la conciencia hubiera dicho, pues este no es mi parejo, ¿sí? Es un extraño que solo quiere divertirse, que solo quiere fornicar, pasar un momento de placer, etcétera, etcétera. De pronto la mujer de este es fulana, es tal, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Realmente la conciencia no intervino en ningún momento, solo el qué pensarán, el qué pasará, que pase esto y ahora arruinarme la vida. Bueno, espero que quede claro, ¿sí? Si no, de todas formas, si tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, pues con mucho gusto se responde en la caja de comentarios en la medida que se vayan haciendo las preguntas, ¿listo? Tanto de este tema como pues, de los anteriores o como tal del curso. Si nosotros reflexionamos en cada uno de los actos de nuestra existencia, vamos a ir descubriendo qué fue lo que pasó, cuáles fueron los defectos que se manifestaron, quiénes son esos actores que se manifestaron en esas escenas, qué yoes se manifestaron en determinada escena o circunstancia de la vida, qué faltó, qué sobró, todo mediante la reflexión y mediante la observación de sí mismo. Este tema pues preside la observación de sí mismo, que es un tema que se va a profundizar en la próxima conferencia, pues porque este es un sentido importantísimo para el despertar de la conciencia. Mediante él pues es con el cual vamos a explorar y a descubrir lo que somos interiormente, ¿sí? Vamos a descubrir el ego, que pues como yo les decía ya hace un rato, pues es mucho más real que nuestra personalidad, porque lo llevamos de existencia en existencia en existencia, ¿sí? Y pues la personalidad pues va cambiando, va muriendo, vamos cambiando de cuerpo físico, vamos cambiando de personalidad, pero mucho más real, verdadero, inmortal, y en definitiva lo real es nuestro ser, nuestra esencia, nuestra conciencia. Entonces tenemos que volvernos reflexivos, ¿sí? Nosotros aprender pues a reflexionar en cada uno de nuestros actos, ¿sí? Revisar las escenas de nuestra vida. Bueno, yo en esta situación de la vida, pues haciéndolo a modo de ejercicio y a modo de reflexión, de estudio de sí mismo, pues bueno, no diría, bueno, en esta situación yo por qué actuaría así. ¿Será que yo actué conscientemente o fue por ego o fue por personalidad? ¿Sí? Una persona puede tener el yo fumador, ¿sí? Tener ganas de fumar y estar con los amigos, y, uy, pero bueno, vamos a fumar y todo, y de pronto ve un familiar y, uy, no, pero no, yo no fumo, no, gracias. ¿Por qué? Porque miedo a que lo regañen en la casa, miedo al que dirán, al chisme entre la familia, a que lo vean como un loco, un degenerado o un drogo, lo que sea. Entonces esa es la personalidad, ¿listo? Así vamos a poder pues reflexionando en cada uno de nuestros actos, en cada acto, el actor, en cada situación, en cada escena, pues qué defectos se manifestaron. Bien, si nosotros no trabajamos sobre sí mismos,
nuestros defectos van a ir a la involución, vamos a tener que ir a la muerte segunda. Este trabajo del despertar de la conciencia es un trabajo totalmente voluntario, ¿sí? Cada uno tenemos el derecho de hacer lo que queramos, tenemos el libre albedrío y por lo tanto pues en nuestras manos está si queremos trabajar o no sobre nosotros mismos, si queremos o no autorrealizarnos. Pero una cosa es cierta, si nosotros no matamos nuestros defectos voluntariamente, si no eliminamos el ego, si no despertamos, pues somos candidatos para el abismo. Y allá pues sí se nos van a quitar los defectos psicológicos, pero a punta de dolor y sufrimiento. Bien, pues hasta aquí este tema. Les agradezco mucho a las personas que nos acompañaron. Pues fue un gusto para mí dictar este tema y acompañarlos pues con esta lección, con esta clase del día de hoy. Pues como ya les decía, la conferencia la siguiente pues va a ser la observación de sí mismo, la autoobservación, donde pues ya alguno de mis compañeros de la plataforma pues les va a explicar este tema tan importante. Nuevamente pues les agradezco. Si tienen alguna pregunta, duda, pues con muchísimo gusto se atenderá pues en la caja de comentarios. Y bueno, adelante a llevarlo pues a la práctica y a empezarlo a buscar esos actores o esos tres elementos durante el diario vivir. Bueno, ¿qué se me manifiesta en esta situación? El ego, aprender a diferenciar, es muy importante, porque realmente tenemos que aprender a actuar conscientemente, tenemos que aprender a morir, coger ese gusto, ese amor a la muerte psicológica, para siempre en la mayoría de las escenas y en la mayor cantidad posible actuar conscientemente, para no cometer errores y pues para avanzar con firmeza en este trabajo interior. Bien, eso sería todo, ese sería el tema de hoy. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos ya verán la próxima conferencia. Muchas gracias a todos.